En este video vamos a explicar lo relativo a la ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia. En un plano analítico, o sea, plano cartesiano, ubiquemos una circunferencia de centro alfa, beta, y su radio, digamos que su radio esté dado por un punto cualquiera P, que va a tener coordenadas x, y. El radio entonces está dado por un punto P que dista R del centro. El centro tiene coordenadas alfa, beta. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras en este triángulo que se ve aquí, podemos elegir cualquier punto de la circunferencia. Podemos imaginar que la circunferencia está más o menos por ahí, ¿verdad? Y entonces lo que hicimos fue tomar un punto cualquiera de la circunferencia para referirnos al radio. Y a su vez podemos ver que se determina aquí un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo se establece una relación entre la medida del radio, que es la medida de la hipotenusa, y la medida de los catetos. La medida de este cateto es x menos alfa y la medida de este cateto es y menos beta. Y menos beta. Y este es x menos alfa. Entonces, por la relación de Pitágoras en un triángulo rectángulo, que dice que la medida de un cateto al cuadrado más la medida del otro cateto al cuadrado es igual a la medida de la hipotenusa al cuadrado, podemos decir entonces que la medida de la hipotenusa al cuadrado es la medida del radio al cuadrado, y que la medida de un cateto sería, por ejemplo, la medida de este cateto sería x menos alfa al cuadrado, y la medida del otro cateto sería y menos beta al cuadrado. Y esto que está acá es la condición para que este punto pertenezca a la circunferencia. Es decir, que la relación de sus coordenadas con las coordenadas del centro esté dada por la relación de Pitágoras, donde R es la medida de la hipotenusa en el triángulo determinados, en el triángulo donde C y P son vértices, en el triángulo rectángulo donde C y P son vértices, o son los extremos de esa hipotenusa, ¿no? Porque P dista R, o sea, dista el radio de C, del centro. Entonces, más grande, ¿no? X menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual R al cuadrado sería la ecuación de la circunferencia. Y esta es la forma centro-radio de la ecuación de la circunferencia. ¿Por qué digo que es la forma centro-radio? Porque en la información que aparece explícita, o sea, la información que se muestra en esta ecuación son las coordenadas del centro y el radio. Entonces por eso se llama a esta forma de la circunferencia forma centro-radio. Quiere decir que si se nos informa que una circunferencia tiene centro 2, 3 y radio 5, podemos inmediatamente escribir su ecuación de esta manera: x menos 2 al cuadrado más y menos
3 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, donde 2 y 3 son las coordenadas del centro y 5 es el radio. Ahora, esta ecuación, la ecuación centro-radio, por ejemplo, esta específicamente, admite un desarrollo. Se puede desarrollar este binomio y se puede desarrollar este binomio y después se puede ordenar de cierta manera, digamos, ese desarrollo. El desarrollo de este binomio es x menos 2 por x menos 2. El desarrollo es x al cuadrado menos 2 por x menos 2 por x más 4. O sea, x al cuadrado menos 4x más 4. Ese es el desarrollo de este binomio. Y el desarrollo de este binomio se va a dar de manera similar. Es el cuadrado de y, así como aquí fue el cuadrado de x, aquí fue el cuadrado de menos 2, que es 4. Aquí va a ir el cuadrado de y, va a ir el cuadrado de menos 3, que es 9. Y acá, entre los dos, se puede ver que esto es el producto de x por menos 2 por x, dos veces, dos veces, o sea, menos 4x. Entonces, el producto de y por menos 3 es menos 3y, y dos veces menos 3y es menos 6y. Y este es el desarrollo de este binomio. Se dice binomio al cuadrado de el cuadrado de un binomio, ¿no? Este es el cuadrado de un binomio, este es el cuadrado de un binomio. El desarrollo del cuadrado de este binomio, el binomio sería x menos 2 en realidad, y el desarrollo del cuadrado de este binomio. Y si escribimos toda la ecuación de nuevo, nos quedaría x al cuadrado menos 4x más 4 más y al cuadrado menos 6y más 9 igual a 5 al cuadrado, que es 25. Y luego debemos ordenar de esta manera clásica esta ecuación desarrollada, que sería así: primero los cuadrados, y primero siempre x antes que y en los cuadrados, x al cuadrado y el cuadrado, luego el factor con x, luego el factor con y, luego el término con x, luego el término con y, luego ponemos las constantes al final, y esta constante que está acá la pasamos restada y lo igualamos a 0. Luego reducimos estas tres constantes. 13 menos 29 es menos 16. 13 menos 29 es menos 16. O sea que la ecuación finalmente nos resulta x al cuadrado más y al cuadrado menos 4x menos 6y más 13 menos 29, que era menos 16, igual a 0. Esta forma de la ecuación se llama forma general o ecuación general de la circunferencia. Ecuación centro-radio sería esta, y esta es la ecuación general de la circunferencia en el plano analítico, ¿no? En el plano cartesiano. Y este desarrollo que plantea acá se puede hacer en general de esta manera. Teníamos que la ecuación centro-radio, ¿sí? Si una circunferencia tenía centro alfa, beta y radio r, la ecuación centro-radio es x menos alfa al cuadrado más y menos beta al cuadrado igual radio al cuadrado. Y esto podemos desarrollarlo. Esto sería el cuadrado de x al cuadrado, el producto, dos veces el producto de estos dos términos, o sea que x por menos alfa es menos alfa x, pero sería dos veces, así que menos 2 alfa x, y el cuadrado de menos alfa es alfa al cuadrado. Luego vendría el mismo razonamiento pero con y al cuadrado menos 2 por beta i más beta al cuadrado
Y r al cuadrado lo voy a pasar restado, menos r al cuadrado igual a 0. Este sería el desarrollo todavía no ordenado en la forma clásica. Si lo ordenamos en la forma clásica nos queda x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 por alfa x menos 2 por beta i más alfa cuadrado más beta cuadrado menos r al cuadrado igual a 0. En donde se puede ver que siempre x al cuadrado y y al cuadrado quedan con coeficiente 1, acá, coeficiente 1, ¿sí? Aunque podría, básicamente si desarrollamos a partir de esta forma, el coeficiente acá es 1. Es decir, si el coeficiente acá no es 1, acá no vamos a poder interpretar claramente los datos del centro y del radio después. Así que para poder interpretar claramente los datos del centro y del radio en la ecuación general de la circunferencia, que sería esta, tenemos que tener cuidado de que en esa ecuación los coeficientes sean 1 y 1 acá, en x cuadrado y cuadrado. Y luego se suele escribir que esta cantidad se le llama A esta cantidad se le llama B, y a esta cantidad, que son tres constantes sumadas algebraicamente, se le llama C. O sea que la forma que tiene la ecuación de una circunferencia, la forma general de la ecuación de una circunferencia sería esta: x al cuadrado más y al cuadrado más ax más bi más c igual 0. Lo que quise decir recién es esto, que si ustedes vieran aparecer una ecuación como esta, ¿sí? Una ecuación como esta, esto es la ecuación de una circunferencia de todas maneras, pero no es escrita estrictamente en su forma general, porque los coeficientes de x no son 1 y 1. Entonces, ¿qué paso hay que dar para asegurarse de que la ecuación quede escrita en su forma estrictamente general? Se divide entre todos los coeficientes de la ecuación. Entonces 2 dividido 2, 1, 2 dividido 2, 1, 5 dividido 2, 5 medios, 2 dividido 2, 1, y menos 6 dividido 2, menos 3. Y esta ecuación es equivalente a la anterior, pero en la que yo me aseguré de que estuviera escrita en la forma general estrictamente, de manera estricta. ¿Okay? Entonces, ¿y por qué es importante eso? Por lo que dije hace un rato, que si no, no podemos interpretar este valor como A, este valor que es 1 como B, y este valor que es menos 3 como C. A igual 5 medios, B igual 1, C igual menos 3. ¿Por qué? Porque estaríamos confundiendo el 5 con el 5 medios, el 2 con el 1 y el 2 con el 1 acá también, y el menos 6 con el menos 3, al no asegurarnos de que los coeficientes de x cuadrado y cuadrado sean 1. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, por ejemplo, si yo conozco A y B, puedo saber cuál es el centro de la circunferencia. Porque si conozco A, yo sé que A es igual a menos 2 por alfa. ¿Y alfa quién era? Era la primera coordenada del centro. O sea, puedo averiguar el centro de la circunferencia conociendo A y B. Si A es 5 medios, entonces 5 medios es igual a menos 2 por alfa. Entonces alfa es igual a menos 5 cuartos. Y ya tengo la primera coordenada del centro. Y si B es 1, entonces 1 es igual a menos 2 beta. Entonces beta es menos 1 medio.
y puedo saber que el centro de esta circunferencia, por ejemplo, es menos 5 cuartos menos un medio. O sea, conociendo A y B, conozco el centro. Y conociendo el centro, conozco A y B. Con la condición de C requiere una condición más amplia, ¿no? Se requiere que conozca alfa, que conozca beta y que conozca el radio, o viceversa. Si yo conozco C, tengo que partir primero de que A y B me den la información sobre las coordenadas del centro, colocarlas ahí, y luego lo que podría averiguar a partir de C y por supuesto a partir de A y B sería el radio. O sea, si yo ya averigüé cuál es el centro, acá, C era menos 5 cuartos menos un medio, ¿ok? Lo averigüé con A y B. Usando el tercer dato que es C, podría averiguar el radio. ¿Por qué? Porque C es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos radio al cuadrado. Y eso quiere decir que el radio al cuadrado es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado menos C. Poniendo r al cuadrado en lugar de C. Intercambiando las posiciones de C y de r al cuadrado. Y entonces, como alfa cuadrado lo conozco porque sería el cuadrado de este número, que es 25/16. Esto elevado al cuadrado me da 25/16. Y esto elevado al cuadrado me da un cuarto. Recuerden que los cuadrados de números no nulos son siempre positivos. Entonces yo tendría que r al cuadrado sería 25/16 más un cuarto menos c, pero el c lo conozco, menos 3. Y eso quiere decir que yo ya al hacer esta operación puedo determinar cuál es el radio. Es más, lo voy a hacer en este caso. El radio al cuadrado sería 25/16 y un cuarto es lo mismo que 4 por 4 16, 4/16. 25/16 más 4/16, que es lo mismo que un cuarto, más 3. Y 3, ¿cuántos 16 son 3? Bueno, 3 por 6, 18. Llevo una 3 por una 3 y una 4, 48/16. Hago la suma de todas estas cantidades y sería 52, 57, 67, 77 aparentemente, ¿no? A ver, de otra manera, 29 más 8, 37 más 4, 77. 77/16. Entonces el radio sería la raíz cuadrada de 77/16, lo cual es calculable, o sea, puedo averiguar el radio. Quiere decir que si tengo la ecuación de la circunferencia escrita en su forma general estricta, con coeficientes 1 y 1 para x cuadrado y cuadrado, que es lo mismo que la ecuación centro-radio desarrollada, yo puedo de alguna manera ir hacia atrás en los datos y a partir del valor de A, de B y de C, hallar primero el centro y luego con los datos del centro y el valor de C, los datos del centro y el valor de C, hallar el radio. Y con eso puedo reescribir la ecuación en la forma centro-radio, porque puedo escribir que la ecuación es x menos menos 5 cuartos, que es la abscisa del centro, o sea, x más 5 cuartos al cuadrado, más y más un medio al cuadrado, igual al radio al cuadrado, que es, si elevo esto al cuadrado, el radio al cuadrado, es de nuevo 77/16. O sea que aquí escribiría 77/16. Y ahí yo estaría escribiendo la ecuación centro-radio obtenida a partir de la ecuación general, de la forma general, estricta. Ahora, para pasar de la forma
de la forma centro radio, acá lo habíamos visto, de la forma centro radio a la forma general, lo que hacemos es simplemente desarrollar los cuadrados de binomios y reordenar. Es un pasaje sencillo, relativamente sencillo. Lo que hacemos para pasar de la ecuación general, esta, a la ecuación centro radio, es un proceso algebraico en el cual usamos cuidadosamente primero los valores A y B para hallar el centro, luego teniendo el centro, teniendo las coordenadas del centro, acá y acá, y el valor de C, posteriormente obtenemos el radio. Y una vez que obtenemos el radio, podemos reescribir la ecuación en la forma centro-radio. Es decir, hacemos un proceso un poquito más complejo cuando vamos de la ecuación general a la ecuación centro-radio que cuando vamos de la ecuación centro-radio a la ecuación general.